Listo, entonces ya vimos las fórmulas que vamos a aplicar. Entonces vamos a iniciar haciendo relación de torques. Esta relación de torques se hace porque necesitamos conocer los torques en cada uno de los ejes para con ello poder hacer los cálculos que necesitamos. Entonces, como podemos observar aquí, necesitamos torque. Entonces vamos primero, conociendo el torque que está en este extremo, a mirar cómo se comporta el torque en los demás ejes. Entonces podemos decir que dentro del mismo eje el torque es el mismo, entonces el torque que tenemos en A es el mismo torque en AB y es el mismo torque en B. Listo, entonces haciendo la relación de torques, torque en B es al radio en B, como torque en C es al radio en C. Tenemos que torque que está aquí aplicado es el mismo torque AB, como ya lo dijimos, y es el mismo torque en B. Entonces haciendo la relación tenemos que torque en B lo reemplazamos por 120 sobre torque en C que no conocemos y vemos la relación de los radios. Entonces radio en B 25, radio en C 60 y obtenemos que el torque en C es 288 newton por metro. Como podemos observar aquí, el torque se aumentó porque tenemos la relación de uno pequeño, que es el de entrada, a uno grande, que es el de salida. Entonces vamos a incrementar el torque. Listo, entonces ese torque en C en el mismo eje va a ser igual. Entonces el torque en CD y el torque en D, todo es lo mismo acá. Entonces aplicamos nuevamente la relación de torques para hallar ahora el de en D, el engrane en D, y tenemos que torque en D es ARD, como torque N es ARE, y reemplazando el torque que tuvimos acá, dejamos la incógnita del torque en D, perdón, acá, torque en D y en E, listo. Entonces tenemos torque en E, la relación de radios, tenemos acá radio de 30, radio de 75, y teniendo esa relación despejamos y tenemos un torque en E de 720 Newton por metro. Listo, aquí observamos el mismo fenómeno, tenemos un engrane pequeño a un engrane grande, la entrada la tiene el engrane pequeño, entonces el torque se nos va a incrementar. Listo, ya tenemos los torques en los tres ejes, los tres extremos que necesitamos acá. Entonces vamos a revisar, ya una vez calculados los torques, cómo los vamos a aplicar. Entonces aquí tenemos los torques que obtuvimos, 120, 288 y 720. Listo, entonces pasamos a calcular el cortante máximo. El cortante máximo nos lo dan 75 megapascales. Entonces decimos que 75 por 10 a la 6 va a ser igual al torque por el C sobre el J. Entonces el C no lo conocemos, que es el que vamos a despejar. El J, como es de un eje macizo, pues nos queda en función de C. Esto podemos acá cancelar entonces un C de los de acá con el C a la 4 y nos queda que esto es igual al torque sobre pi medios de C a la 3. Si despejamos el C a la 3, colocamos el C a la 3 acá y mandamos para este lado el cortante, entonces nos queda raíz cúbica del torque sobre pi medios por cortante. Entonces lo que hacemos acá es realizar la operación, nos da 0.01006 que equivalen a 10.06 milímetros. Estos metros equivalen a 10.06 milímetros. Al multiplicarlo por 2, pues obtenemos el diámetro que debe tener ese eje para que soporte las condiciones que nos están dando. Ahora, el cortante máximo del otro eje, CD, pues reemplazamos ahora igual, pero con el torque que obtuvimos en ese eje. Y nos da, haciendo toda la operación, 13.47 milímetros, que multiplicados por 2 nos da 26.94. Aquí vamos a ver que todos los tres ejes están hechos del mismo material, por lo tanto van a tener el mismo cortante. Pero puede ser un eje de un material diferente. Lo que hacemos es cambiar el cortante respectivo y pues también vamos a cambiar el módulo de rigidez de cada uno de ellos. Listo, para el cortante en el eje EF hacemos lo mismo, cambiamos el torque, dejamos la misma relación, despejamos y nos da que el radio es de 18.28 y un diámetro de 36.56. Para hallar el ángulo de giro necesitamos entonces torque, longitud, momento polar de inercia y módulo de rigidez. Pero acá tenemos que tener en cuenta
primero hay que buscar el extremo fijo. Entonces, a pesar de que nos piden el ángulo de giro en A, no podemos decir que el ángulo de giro en A es TL sobre JG, porque estaría mal. ¿Por qué? Porque este eje es móvil, y el único eje que vamos a tener como fijo es el que está aquí acoplado a la máquina. Entonces tenemos que iniciar por el eje fijo, porque resulta que el phi de A va a ser igual a la relación del phi del eje y el phi del extremo, y no los tenemos. Entonces tenemos que partir de donde está el extremo fijo. Entonces buscamos el extremo fijo, en este caso es en el punto F. Entonces podemos decir que el phi de EF va a ser igual al phi de E, solo en esta parte, que es donde está acoplado a la máquina y está fijo. Entonces tenemos acá lo siguiente, que el phi de E va a ser igual al torque del eje EF por la longitud de EF sobre el J por el G. Reemplazando los valores que tuvimos, tenemos el torque NF, que es 720, la longitud del eje, que es 0.25. En este caso todos los ejes tienen la misma longitud. También hay casos en los que cada eje tiene una longitud diferente. Y aquí entonces, reemplazando los valores, obtuvimos un radio de 18.28 para este eje. Entonces tenemos el radio a la 4 y tenemos el módulo de rigidez de 35, que es el que nos dan acá. Eso nos da 1.791 por 10 a la menos 7 radianes, que al pasarlo a grados, para hacernos una idea de cuánto se tuerce, equivalen a 1.02 por 10 a la menos 5 grados, que es realmente muy pequeño el ángulo de giro. Hay que tener en cuenta que entre más diámetro tenga el eje, pues menos va a ser el ángulo de giro, porque hay más material para empezar a generarle el efecto de torsión. Ahora, si hacemos relación de ángulos, podemos pasar desde E hasta D. Entonces, para pasar desde E hasta D, con la relación de ángulos de giros, tenemos que el R de E es al phi de D, como el R de D es al phi de E. Entonces, reemplazando los valores, tenemos acá los radios, 75 y 30 respectivamente. Tenemos el phi de D, que es el que vamos a despejar, y el phi de E, que fue el que determinamos. Entonces, obtenemos un ángulo de giro en D de 4.477 por 10 a la menos 7 radianes. Listo, ya estamos en el punto D, ya nos ubicamos acá. Entonces ahora lo que hacemos es hallar el ángulo de giro en C. Entonces ya estamos acá en el punto D, pasamos a el ángulo de giro en C, pero como es un eje móvil, la relación de ángulo de giro en C va a ser igual a el ángulo de giro del eje más el ángulo de giro del extremo que está engranado. Entonces, en este caso, tendríamos primero que hallar el ángulo de giro del eje. Entonces, para el ángulo de giro del eje, pues tenemos el torque del eje, la longitud del eje, el J de ese eje con el radio de 13.47 por 10 a la menos 3 elevado a la 4, y tenemos multiplicado por el módulo de rigidez. Entonces ya vemos acá que el módulo de rigidez es el mismo porque todos los ejes están hechos del mismo material. Este podría variar, este también podría variar, porque tenemos materiales diferentes, longitudes diferentes. Ahora aquí también podemos tener un J diferente porque podemos tener un eje hueco. Listo, eso nos da 0.0397 radianes. Entonces, como ya teníamos el phi de D, lo sumamos con el phi de DC y obtenemos 0.03978 radianes en el extremo C. Haciendo relación de ángulos de giros podemos pasar de C a B. Listo, entonces para hallar eso tenemos que el R de C es al phi de B, como el R de B es al phi de C. Reemplazamos los radios, 60 y 25 respectivamente. Dejamos la incógnita de phi de B, colocamos el phi de C que ya obtuvimos y tenemos que el phi de B es de 0.09547 radianes. Listo, ya estamos aquí en B. Ahora, para hallar el ángulo de giro en A, que es el que nos pedían acá, iniciando, entonces lo que vamos a hacer es que como es un eje móvil, pues va a ser igual al phi del eje AB más el phi de el engranaje que tenemos acá, o sea la parte que está engranado, el extremo engranado. Listo, entonces reemplazando, pues primero vamos a hallar el phi de AB. Aquí tenemos un error de escritura que es el phi de AB, aquí lo tenemos bien, vamos a ignorarlo acá para continuar. Entonces el phi de AB es el torque de AB por el L de AB sobre el J de AB por el G de AB. Reemplazando esos valores, tenemos acá que el torque era 120, la longitud 0.25,
el radio que nos dio de 10.06 por 10 a la menos 3 elevado a la 4 y multiplicado por el módulo de rigidez, eso nos da 0.532 radianes. Entonces, si hacemos la operación, el phi de AB nos dio 0.0532 más el phi de B que traíamos y nos da 0.1487 radianes en el extremo A. Pasándolo a grados nos da 8.52 radianes. Es muy alto, generalmente, para que un ángulo de giro no genere el riesgo de que el eje se tuerza y quede deformado permanentemente o que llegue a estar en falla, pues estamos por debajo de los 3 grados. Es mejor estar trabajando muy por debajo. Entre más pequeño el ángulo de giro, mejor para el eje, porque así no vamos a generar esa torsión. Sin embargo, como estamos en rango elástico, cuando se aplica la carga, el eje se deforma hasta ese punto y regresa nuevamente a su posición inicial cuando se quita la carga o se quita el torque. Pero con un ángulo de torsión tan grande generamos demasiado riesgo en el eje. Entonces, este ángulo de torsión que tenemos de 8.52 es un ángulo de giro que está bastante alto. Ya más adelante miraremos cómo trabajar cuando el ángulo de torsión es alto, qué opciones tenemos para tener en cuenta ahí. Y ahora pasamos entonces acá a nuestra deformación unitaria cortante, que es la que nos falta. Entonces, para allá la deformación unitaria cortante, pues tenemos que es gamma igual a ρ por phi sobre L, donde ρ lo tomamos como el máximo y el máximo sería el radio de cada uno de los ejes. Entonces, tuvimos estos ángulos de giro para cada eje, el EF, el DC y el AB. Reemplazando entonces, obtenemos que el radio que nos dio para EF fue de 18.28 milímetros, que aquí lo expresamos en metros, fue una M más, y multiplicado por el ángulo de giro que tenemos acá sobre 0.25. Entonces nos da 1.309 por 10 a la menos 8 radianes. La deformación unitaria para el eje CD, pues tenemos que el radio nos dio de 13.47 milímetros, que equivale a este valor en metros, multiplicado por el ángulo de giro que nos dio en el eje DC y sobre la misma longitud, porque todos los tres ejes están igual. Y esto nos da 2.139 por 10 a la menos 3 radianes. La deformación unitaria en el eje AB es el ángulo de giro multiplicado por el radio que nos dio de 10.06 milímetros, dividido sobre la longitud y nos da 2.141 por 10 a la menos 3 radianes. Listo, con esto ya concluimos entonces lo que nos pide el ejercicio de hallar los cortantes en los ejes, hallar el ángulo de torsión en el punto A en cada uno de los ejes, que ya lo determinamos, y la deformación unitaria en cada uno de los ejes. Listo, entonces con esto ya terminamos el ejercicio, quedamos pendientes de cualquier duda.